Hola jóvenes, vamos a continuar con el siguiente video que le corresponde a la clase número 4. ¿Sí? En las clases anteriores revisamos las ramas y subramas de la geografía. El día de hoy vamos a explicar la relación que tiene la geografía con otras ciencias, con otras disciplinas. La geografía es una ciencia interdisciplinaria que necesita del apoyo de otras disciplinas, de otras ciencias, para lograr su objeto de estudio. ¿Sí? De ahí que ustedes lleven geografía hasta quinto semestre de bachillerato, porque necesitan del apoyo de otras materias, de otras asignaturas, para poder entender más a fondo la complejidad de la geografía. Bien, tenemos como tema entonces la geografía como ciencia mixta. En este esquema les pongo la geografía al centro de este pequeño diagrama y vamos a ir revisando la relación que tiene la geografía con algunas ciencias. Tenemos a la geografía, en primer lugar tenemos a la historia. ¿Sí? Vamos a empezar desde este punto. La geografía con la historia. Tenemos que la geografía es una ciencia que estudia el espacio donde se desarrolla el hombre. Estudia los fenómenos físicos y los fenómenos humanos que se dan en la superficie de la corteza terrestre. Bien, y tenemos a la historia. La historia va a estudiar los sucesos o fenómenos que han sucedido en un periodo de tiempo. ¿Sí? El hombre registra ciertos sucesos importantes y estos quedan plasmados en la literatura. Bien, la forma de relacionar a la historia con la geografía es principalmente con los mapas históricos. ¿Sí? Hay más ejemplos. Sin embargo, los mapas son una forma fácil de entender la relación que tiene la geografía. No son los mismos mapas que teníamos en la antigüedad a los mapas que tenemos en la actualidad. Como ejemplo tenemos al territorio mexicano. Antes casi la mitad de Estados Unidos pertenecía a México. En la actualidad se perdió casi la mitad del territorio. Entonces, por medio de un mapa podemos comparar diferentes territorios a lo largo de un periodo de tiempo. De ahí la relación de la historia con la geografía. Bien, otra relación es con la química. La química va a estudiar los diferentes elementos químicos, los diferentes estados de agregación de la materia o reacciones entre los elementos químicos, mezclas. ¿Sí? A la geografía le interesa conocer el suelo, por ejemplo, por medio de la edafología, los componentes químicos del suelo, los minerales, los nutrientes del suelo. Y también en la geografía, en nuestro planeta, vamos a encontrar diferentes formas de agregación en la materia, en la litosfera, en la hidrosfera y en la atmósfera. ¿Sí? Entonces de ahí la relación con la química. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la física. La física nos va a ayudar a comprender los diferentes movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Como ejemplo les pongo la ley de gravedad o la fuerza de gravedad. Nuestro planeta ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos más pequeños, ¿sí? Y los podemos entender con apoyo de la física por medio de la ley de gravedad. Y así podemos entender diferentes movimientos de velocidad, la velocidad de rotación y de traslación de la Tierra. Bien,
Otro ejemplo con otra ciencia es la biología. La biología estudia la vida en sus diferentes manifestaciones, ya sea flora o fauna, o botánica y zoología, ¿sí? Y esta vida se desarrolla en la biosfera, que es donde se encuentran unidas la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera en nuestro planeta. Entonces, la biología está íntimamente relacionada con la biología. Como ejemplo les pongo los ecosistemas. Tenemos diferentes ecosistemas, como la selva, el bosque, el desierto, los océanos, ¿sí? Y encontramos diferentes tipos de vida. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la economía. Vimos la biología. Otra ciencia es la economía. ¿Sí? La economía va a estudiar los diferentes formas a los que se dedica la población, ¿sí? Yo aquí como ejemplo les pongo la explotación de recursos, ¿sí? A la geografía nos va a ayudar a identificar los diferentes recursos con los que cuenta nuestro planeta, y a la economía les va a interesar la explotación de esos recursos, ¿sí? Nosotros en Tijuana tenemos diferentes sectores económicos. La población se dedica a diferentes actividades. Por ejemplo, la industria, ¿sí? Si nos movemos a playas de Rosarito, la gente se dedica a la pesca, al turismo, y así cada sector del territorio se va a dedicar a diferente actividad económica. De aquí la relación que tiene la economía con la geografía. Otra ciencia que también es muy importante para la geografía son las matemáticas. Por medio de las matemáticas nosotros podemos hacer diferentes análisis, interpretar a la Tierra de diferentes formas, ¿sí? Tan sencillo como la forma que tenemos de representar a la Tierra es la esfera. La esfera es un modelo matemático. Por medio de la medición de diferentes ángulos, nosotros podemos entender las coordenadas geográficas. Por medio de las coordenadas podemos entender la latitud, la longitud, ¿sí? Y la altitud. Entonces las matemáticas son indispensables para conocer las proyecciones cartográficas y también poder elaborar mapas. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la paleontología. La paleontología va a estudiar a los fósiles, ¿sí? Tenemos que paleo es lo antiguo, logos estudio de lo antiguo. En este caso, el ejemplo que les pongo para entender la relación que tiene la paleontología con la geografía son los fósiles. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la literatura. Nosotros sin el uso de la literatura no pudiéramos leer o estudiar a la Tierra, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de bibliografía, como son un libro de geografía de bachillerato, tenemos otros libros, ¿sí? Que por medio de la literatura podemos entender a esta ciencia, ¿sí? Como ejemplo le pongo libros, información por medio de la literatura. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la biogeografía, ¿sí? La biogeografía estudia la distribución de la vida en el planeta y por medio de la geografía podemos encontrar la ubicación.
Por ejemplo, en los desiertos vamos a encontrar que la vegetación es espinosa y en las selvas la vegetación es muy frondosa, son hojas muy grandes. En la selva tienen todo el día luz solar y también tienen suficiente humedad para que la planta se pueda desarrollar de forma más abundante. En la selva, perdón, en el desierto no, la vegetación es espinosa, ¿sí? En el desierto las plantas cambian las hojas por las espinas. Las hojas o las espinas son hojas evolucionadas para no perder humedad por el fenómeno de la fotosíntesis. Entonces la biogeografía está íntimamente relacionada con la geografía. Como ejemplo les pongo la distribución de la vida. Y tenemos la distribución de la vida. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la astronomía, ¿sí? El estudio de los astros. En la antigüedad se utilizaban las estrellas como guía, ¿sí? De hecho en la actualidad también, pero por el medio del estudio de los astros se podían guiar para conducirse desde un punto a otro, por medio del estudio de los astros. Sí, como ejemplo de la relación le pongo el estudio de astros. Otra ciencia con la que se relaciona la geografía es la filosofía. Tenemos que filo significa amor, sofía, sofos, conocimiento. Entonces, amor al conocimiento. Sin este amor al estudio, pues simplemente no podríamos tener geografía. Entonces, también la filosofía está relacionada con la geografía. Otra ciencia que les pongo es la sociología. La sociología va a estudiar los diferentes grupos sociales, los grupos humanos. Y a la geografía le interesa conocer la ubicación de esos grupos humanos. ¿Sí? Recordemos que la geografía estudia el espacio donde se desarrolle el hombre o donde el hombre tenga interés, es campo de estudio de la geografía. Y también otra ciencia que se relaciona con la geografía es el arte. Sin el arte no podríamos elaborar los mapas, ¿sí? De hecho, los mapas es el principal producto de la geografía. Tenemos otros, ¿no? Pero todo lo podemos plasmar en un mapa. Para elaborar un mapa se necesita el arte, se necesita también tener conocimiento de historia. Si haces un mapa temático, por ejemplo, de edafología, necesitas tener conocimientos de química, de física. Si haces un mapa de biodiversidad o un mapa de regiones naturales, necesitas tener conocimiento de la biología, ¿sí? De la biogeografía, en fin. Podemos relacionarlos de muchas formas. Y por último les pongo el derecho. Para nosotros elaborar un mapa político, necesitamos conocer cuáles son sus divisiones, ¿sí? Estas líneas de separación entre un país y otro, por ejemplo. Entonces, el derecho es muy importante para conocer también las diferentes leyes que se dan en los diferentes territorios. Aquí yo les pongo algunas ciencias de las más conocidas o las más importantes o las que revisamos un poco de forma más general en la escuela. Sin embargo, cualquier ciencia la podemos relacionar con la geografía. Por ejemplo, la salud. Quizás mucho se nos viene a la mente que la salud no tiene nada que ver con la geografía. Sin embargo, es muy importante para es muy importante para la geografía y también para la medicina conocer la ubicación de las diferentes enfermedades, como es el caso de la pandemia o del COVID, que nos ha llevado a esta situación, ¿no?, de clases a distancia. Por medio de la geografía la medicina puede planear estrategias para combatir y disminuir el contagio.
¿sí? Espero que esto les ayude a entender la relación que tiene la geografía con otras ciencias. Como tarea, les voy a pedir que hagan este esquema, algo parecido, y que traten de poner 2 ejemplos más de la relación que tiene la geografía con estas ciencias. Y también lo van a ir anexando a sus trabajos y a su portafolio de evidencias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.